solo esperanza, tu Dios alentaba. Hoy somos tu pueblo, Señor, vamos caminando. Solo tu gracia nos basta y alcanza. Hoy somos tu pueblo, Señor, vamos caminando. Solo tu gracia nos basta y alcanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, que es la resurrección y la vida, esté con cada uno de ustedes. Creemos en un Dios que es infinita misericordia, en un Dios que nos ama mucho, que siempre está dispuesto a perdonarnos, que nos regala su amor. Entonces les propongo que abramos nuestro corazón con sinceridad, que le pidamos al Señor nuevamente que nos dé su abrazo de ternura. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención las lecturas de este domingo. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor,
¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió:
Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que Jesús hizo, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este 5.º domingo de Cuaresma. Estamos llegando a través de la radio y la televisión a todos los hermanos de la diócesis en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento social, que a todos nos cuesta mucho. Y entonces creo que las lecturas de hoy son un enorme desafío para encontrarnos con un Dios que está cerca, con un Dios que acompaña este momento difícil por el que estamos todos atravesando. La lectura nos habla de Jesús y sus amigos. Los 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, eran muy amigos de Jesús. Y creo que hoy, una vez más, tenemos que pensarlo a Jesús así, como nuestro amigo. Nuestro amigo que acompaña los momentos lindos de la vida, nuestro amigo que acompaña los momentos duros. Todos tenemos algunos amigos con los que nos contamos las cosas más íntimas. Todos tenemos algún amigo con el que hemos llorado juntos o un amigo con el que hemos brindado, hemos tomado una cerveza y nos hemos reído juntos. Jesús es el amigo más íntimo. Jesús es el amigo con el que podemos contar en todo momento. Y por eso, en estos días difíciles, en estos días de pandemia, creo que tenemos que renovarnos en la esperanza, volviendo a restablecer esta relación con Jesús mi amigo, con Jesús que está cerca, con Jesús que me ama, con este amigo que no me juzga, con este amigo que sabe que a veces en la vida no todo me sale como me gusta, con este amigo que sabe que la peleo todos los días. Por eso, así como María, Marta y Lázaro sienten la amistad de Jesús y Jesús siente la amistad de estos 3 hermanos, les propongo que en estos días difíciles podamos sentirlo a Jesús amigo, a Jesús que está cerca, a Jesús que nos acompaña, a Jesús que me abraza, que me sostiene y que me renueva en la esperanza. La segunda idea, me parece, hablando en este tiempo, también es que Jesús, cuando se entera que su amigo está enfermo, no va inmediatamente a Judea. Y uno podría decir, Jesús tardó 2 días. ¿Por qué? En este tiempo también de pandemia lo que nos gana es la ansiedad, nos gana la impaciencia. Todo lo queremos para hoy, ya, perfecto. A veces queremos un delivery de Dios. Sentimos que Dios me tiene que dar respuestas inmediatas a todo lo que nos pasa. Y Jesús se toma su tiempo. Los tiempos de Dios, lo habremos escuchado alguna vez, no son los tiempos de los hombres. Creo que hoy, esto de que Jesús parece que tarda, en realidad nos tiene que animar a crecer en la paciencia, a crecer en la esperanza de que puede tardar pero que no abandona. En este tiempo, a veces la ansiedad nos lleva a vincularnos con los demás de manera más violenta, más agresiva. Pidámosle entonces a Jesús amigo que también nos ayude a entender cuáles son sus tiempos, que no son siempre los nuestros. La tercera idea, compartiendo este hermoso evangelio según San Juan, es que en un momento ya estando en el lugar y habiendo sabido que su amigo Lázaro murió, Jesús llora. Jesús llora. El Papa Francisco
insistió una y mil veces con que al mundo le hace falta llorar. Pero para llorar, primero me tiene que doler lo que le pasa a mi hermano. Que estemos con un aislamiento social no significa que me desentienda de lo que le pase al otro. Estar aislados no significa cerrar las puertas de mi corazón al que más sufre. Y por eso creo que es un buen tiempo también para que el dolor del otro atraviese mi corazón, para que provoque llanto, para que pueda llorar por lo que le pasa al mundo y que ese llanto sea una oración. ¿Por qué no? Que ese llanto sea mi oración a Dios, porque aparte el llanto es fabricar lágrimas y tener lágrimas es la posibilidad de limpiar la mirada. Y si limpiamos la mirada, podremos juntos ver qué podemos hacer, porque tendremos un horizonte más claro. Que ojalá en este tiempo también el dolor de los hermanos nos conmueva, que no crezca ni el individualismo ni el egoísmo, que el aislamiento social no me haga desentenderme del que sufre, sino que al contrario, su dolor sea el mío y entonces su llanto sea mi llanto. Y de esa manera, limpiando la mirada, buscar juntos horizontes de esperanza. La cuarta idea que pensaba con este evangelio de hoy es que en algún momento Jesús dice: quiten la piedra. Parece que Jesús para hacer el milagro nos necesita. Y así es, Jesús nos necesita. Jesús nos ama tanto que nos quiere parte de su equipo. Nos quiere parte de esa gran comunidad que Él está siempre soñando construir. Y entonces nos da una tarea: quiten la piedra. Pienso que en este tiempo hay piedras que tenemos que sacar de nuestro corazón. La del egoísmo, la del individualismo, la de me importa nada. También la piedra del miedo, la piedra del pánico. ¿Cuántas piedras que tenemos que sacar para que Jesús haga el milagro? Y también creo que hay piedras sociales, piedras que quizá durante mucho tiempo en nuestro país nos han aplastado. La piedra de la grieta, que nos hizo ver a los hermanos como enemigos. La piedra de la exclusión y de la pobreza, que haya hermanos que son descartables y desechables. La piedra de los prejuicios, que nos hace ver también a los demás, a los que son distintos, como adversarios. Que ojalá también hoy escuchemos esta orden de Jesús amigo: quiten la piedra, quitemos las piedras del corazón. Cada uno sabrá cuáles son sus piedras. Tomémonos este tiempo también para rezar más y entonces poder hacer como un proceso interno de decir: yo quiero quitarme estas piedras de encima. Y también pidamos por las piedras que aplastan a nuestra Argentina, porque Jesús quiere hacer el milagro. Y termino. Creo que en realidad Jesús ya está haciendo el milagro, porque Él nunca nos abandona. Él está, como dije al comienzo, Jesús amigo no nos deja solos. Y creo que está en cada hermano que está con su ambo en los hospitales trabajando. Está en cada hermano que con su uniforme nos está cuidando y nos está diciendo: quédate en casa. Está en cada voluntario de Cáritas o cada voluntario que tiene ganas de trabajar desde su fe, desde su idea política y que quiere pensar en los demás y llevarle un bolso de mercadería. Está en cada familia que hace el enorme esfuerzo de quedarse en casa, aunque a veces casa es muy pequeña. Está en aquellos que cocinan todos los días para llevar una vianda de comida a nuestros abuelos. Jesús ya está entre nosotros. Está haciendo el milagro. Solo nos pide que sigamos quitando las piedras. Él es el amigo, el que está cerca, el que llora nuestros dolores, el que llora nuestras tristezas, el que se toma su tiempo, pero el que nunca nos abandona. Que ojalá hoy también sintamos cada uno de nosotros que Él es la resurrección y la vida, y que más allá de todo, la muerte no tiene la última palabra, porque creemos en un Dios que vive y en un Dios que, como Lázaro, también con nosotros quiere hacer el gran milagro de la vida. Vamos a renovar nuestra fe en este Dios de la vida. Vamos a renovar nuestra fe en este Dios que nunca nos abandona. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebramos esta misa pidiendo especialmente por cada uno de ustedes, por sus familias, por nuestro país, por los médicos, por los voluntarios, por la gente de seguridad, por los que pasan a recoger la basura todos los días por nuestras casas, por tantos hermanos que nos están cuidando de distintos modos. Y por supuesto, especialmente pedimos por los enfermos, pedimos también por el eterno descanso de aquellos que han sido víctimas de la epidemia y le pedimos a Dios resurrección y vida, que finalmente esto termine. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te entrego mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos en este momento a recordar a todas las víctimas de la epidemia, también a nuestros familiares y amigos difuntos. Admítelos a todos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Don Bosco, San Roque, patrono contra las epidemias, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo, lo que no podemos es aislarnos desde el corazón. Tenemos que estar unidos. Tenemos que comprometernos todos. Primero en casa, con la familia, con los que tenemos cerca. Por supuesto, con los vecinos que la estén pasando peor que nosotros. Pero también en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tienen que estar presentes los más necesitados. Por eso, en este Padre Nuestro, como hermanos, rezamos juntos por todos ellos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es Jesús. Él es tu amigo. Él es Jesús, la resurrección y la vida. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, yo soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Seguramente estamos todos deseosos de poder participar de la misa físicamente, estamos todos deseosos de poder recibir los sacramentos. Aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Como dije, Jesús es mi amigo y no se desentiende de nosotros ni nos va a dejar solos. Más allá de que en este momento difícil no podamos acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de manera sacramental, les pido a todos que abran su corazón, que quitemos la piedra. Jesús quiere entrar. Y entonces vamos a hacer una oración de la comunión espiritual para que sientas de verdad que Jesús está en tu vida. Que en este tiempo no lo podés recibir sacramentalmente, pero es amigo. Y los amigos en las buenas están, pero especialmente están en las malas. Así que seguro hoy está con nosotros. Quita la piedra y dejemos que Él haga el milagro. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y con todas mis fuerzas me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hoy al fin tenemos que seguir caminando en paz, esperamos con toda esperanza. Y es así que todo va a cambiar, resucitarás, esperamos con toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar, esperarnos con toda esperanza. Esperar también es transformar un sueño en realidad. Esperamos con toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios. Recibir la bendición de Dios es como recibir un gran abrazo de Dios, que en este momento a todos nos hace falta.
Esto de tener que saludarnos con el codo o a la distancia, seguramente nos duele o nos cuesta, no estamos acostumbrados y entonces añoramos saludarnos con un beso, con un abrazo. Por eso vamos a experimentar ahora en esta bendición el abrazo de ternura de Dios, de este Dios que está cerca, de este Dios que nos invita a quitar la piedra del corazón porque quiere hacer el gran milagro en nuestra vida, de este Dios amigo. Vamos a hacer llegar esta bendición a todos, a los que están internados, a los que están presos, a los que están solos, a los que están lejos. Que sea una bendición de Dios que podamos sentir quienes están escuchando la radio, mirando la televisión, pero que también llegue aún a las personas más alejadas, que sientan que Dios en este momento difícil está con nosotros. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que nos cuide y nos proteja, Él que es la resurrección y la vida, Él que es nuestro amigo, Él que está siempre cerca, Él que llora nuestras lágrimas y también nos dice que es la resurrección y la vida y nos da la esperanza de que vamos a salir adelante todos. Nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos podemos quedar en paz. Y vamos a cantarle a la Virgen, a nuestra Madre, que también en los momentos difíciles está como toda mamá, a esta Madre de todos, a esta Madre que nos encuentra, que nos hace sus hijos, le vamos a decir juntos. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha, danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después.